basa en eso, en poder abrir. Saber se basa en la posibilidad de abrirse al deseo. Después, la cantidad de tiempo que uno tenga para leer va a depender de eso, ¿no? De cuánto deseo le genere eso que está estudiando. Decía de la posición del psicólogo social, que es doblemente dificultosa, porque está trabajando con el discurso de la realidad, y de una realidad que siempre ronda la urgencia, ¿no? Con lo cual hay otros tiempos y otras posiciones que uno toma. Cuando a nosotros nos viene un paciente al consultorio, a veces viene en urgencia, casi siempre viene angustiado, pero no necesariamente en riesgo de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces es bastante difícil trabajar desde el yo, desde ahí, ¿no? Algo se activa del inconsciente y uno opera. Mejor o peor, pero opera. Por eso es muy interesante que nuestro propio inconsciente esté puesto a punto en un análisis, para que sepamos cuáles son nuestros límites, para que sepamos cuáles son nuestros puntos ciegos, para que sepamos, por supuesto que a los analistas, esto ni habría que ni se los diría, ¿no? Pero sí a los estudiantes. No hay, Lacan dice que el analista es efecto de un análisis. O sea que tener un título universitario o cualquier título que uno pueda adquirir no alcanza para decir que hay un analista. Creo que para los psicólogos sociales también podría decir lo mismo, que ustedes adquieran un título y estudien, no alcanza para después poder operar sin riesgo, no solo para la persona que escuchan, sino para sí mismos, ¿sí? De exponer su cuerpo a las múltiples tensiones sin poder de alguna manera tramitarlas o saber a qué se están exponiendo. Y de saber también de que cualquier comunicación que hagan va a ser desde el inconsciente. Y que hay cosas que si uno no tiene trabajado su propio inconsciente, va a operar desde allí, ¿sí? Con todo el riesgo para ustedes y para las personas que estén escuchando. Así que es muy interesante porque a nosotros que estamos entrenados en esto del inconsciente, nos pasa muchas veces que nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? ¿No seré muy dirigista acá? ¿No estaré dirigiendo y diciéndole al paciente, tenés que hacer tal cosa? ¿No? Y entonces ahí la pregunta respecto a si estamos trabajando desde el yo o desde la posición de analista. La posición de analista también es algo que hay que leer a posteriori, como decía Freud, ¿no? Uno no está todo el tiempo en posición de analista. Surge la posición cuando podemos verificar que algo de lo que uno dice tiene efecto de interpretación, ¿sí? Así que podemos saber porque además cuando uno habla, por eso también es recomendable no hablar tanto, ¿no? Porque cuando uno habla, y ningún sujeto sabe lo que dice. Así que hasta que no pueda decir algo que sea interesante, más vale sostenerse en posición de escucha, ¿sí? Si el analista habla, es para facilitar la regla analítica, que es la asociación libre, ¿sí? Fíjense que hay muchos analistas que no pueden sostener a sus pacientes porque no hablan, ¿no? Entonces, nos encontramos todo el tiempo con gente que dice, no, yo fui al psicólogo, pero no me decía nada, ¿no? Y estuve días y días hablando, cuando no, que no pudieron ni hablar nada porque el otro le hacía un espejo de silencio y los dejaba obturados. Entonces, no se trata tampoco de no decir nada. Se trata de poner, y lo dice al principio del texto, se trata de poder poner en movimiento la regla fundamental, que es la asociación libre. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, es el arte, ¿no? Adriana, una preguntita, cuando puedas. ¿Podríamos ubicar las emociones, es decir, las emociones y el psicoanálisis? Porque algunas veces por ahí corremos el riesgo de ponernos un poco fanáticos, ¿no?
y Lacan hablaba de un nudo de tres, real, simbólico e imaginario. A mí me resulta muy interesante, aunque sea dar una pincelada sobre la cuestión de las emociones en la tramitación analítica. Mm. Bien, bueno, una de las cosas que se le achacan a Lacan es que no habla de los afectos. Bueno, si uno lee la obra en profundidad, sí habla de los afectos. De hecho, sitúa la angustia como el afecto de lo real. Lo que pasa es que habla tan rebuscado que muchas veces no podemos pescar exactamente, hay que leerlo en profundidad para poder ir pensando dónde están las emociones y dónde están lo que él llama afectos, ¿no? Sí. Voy a tratar un poco de pensar en voz alta esto que vos me decís, porque es bastante difícil de ubicar. Las emociones, eh, bueno, no sé qué efecto de verdad tenga esto, pero creo que se pueden situar más del lado de lo imaginario, ¿no? Eh, Cuando hablamos de amor o de odio, por ejemplo, estamos hablando de pasiones, que es distinto que hablar de emociones. Sí me parece que que es tan difícil de hablar porque es libidinal, porque tiene ese rasgo de energía, si lo quiero decir, lo digo en términos de la filosofía oriental que me resulta bastante más eh, fácil para transmitir, ¿no? Creo que hay algo ahí energético, que por eso no podemos hablar de las emociones. Alguien llora y me genera a mí ganas de llorar. A mí me pasa muchas veces, y creo que en algún tiempo de mi práctica en adelante, en donde hay algo del cuerpo que se libera para mí, ¿no? Para mí, en mi experiencia personal, hay algo del cuerpo que se libera para mí y dejo de estar pensando todo el tiempo para incluir la cuestión emocional. ¿Sí? Si yo tengo ganas de llorar, tengo que saber qué pasa ahí, cómo leerlo en la transferencia, ¿no? Muchas veces pasa que yo me enojo ahí donde el paciente debería haberse enojado, ¿no? Porque el paciente está destruido, porque el enojo es una defensa básica frente a la angustia, ¿no? Así que si yo estoy Pero enojado, qué interesante lo que estás diciendo del cuerpo lector, ¿no? De cómo tomar al cuerpo como brújula. Es muy interesante eso. porque no todo puede ser dicho. Creo que en el ideal de Freud estaba esto de pasar todo por la palabra. Pero me parece que Lacan, al introducir la cuestión de lo real, y donde Freud habla del fin de análisis y dice la roca viva de la castración, ese lugar a donde no vamos a llegar, emparentado con el ombligo del sueño, ¿no? Con el objeto perdido, ¿no? Lacan lee eso y separa el objeto perdido del objeto que nunca ha sido. Hay algo ahí que no es cierto, mamá no tiene algo que me pueda dar, no lo tiene, no es que está perdido. Perdido significaría que alguna vez lo hubo y se perdió, ¿sí? Pero lo real tiene que ver con esto, con ese agujero que Lacan ubica en el objeto A, ¿no? que es nodal en relación a esto, y que produce ciertas sensaciones, sobre todo de angustia. ¿Sí? El afecto más, más motorizante para la cura es la angustia. Y la angustia tiene sus múltiples, sus múltiples apariciones. Cuando encontramos un sujeto ansioso, ¿no? O un ataque de pánico, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hay una cierta defensa frente a la angustia. En el ataque de pánico, esta sensación mortífera, ¿por qué es? Porque no se puede encadenar a la palabra eso que se siente. ¿Sí? Entonces todo el trabajo es con el cuerpo, para que afloje algo del cuerpo, de lo tensional, y aparezca ahí algo que se pueda decir. Si ustedes recuerdan, Freud decía, eso que aparece inmediatamente después de la angustia, cuando el sujeto por fin puede decir algo, esos son los significantes que están más cercanos
al agujero, digamos, a lo que él llamaba el objeto perdido. Y son los que nos hacen de brújula, ¿no? para motorizar la cura, ¿no? Entendiendo la cura como la aplicación de la regla analítica. La cura no es que el sujeto ceda en su síntoma, va a ceder, como efecto va a ceder en su síntoma. Pero quiero volver al tema de las emociones, que me parece bastante interesante. Digo, el analista presta su cuerpo. Cuando Lacan dice en el texto de Dirección de la Cura que paga con su persona, ¿no? Es interesante porque no dice que paga con su cuerpo, pero a mí me resulta interesante que lo tengamos en primer plano, ¿no? Porque, ¿qué es esto de su persona? ¿Qué es su persona? Bueno, sus juicios son su persona, pero sus emociones también son su persona. Y es muy interesante que cuando uno siente algo, como transferencia o como contratransferencia, si lo queremos tomar a Freud, podamos ahí pensar qué es eso que se siente, qué estatuto transferencial tiene. Si es mío, si es del otro, si se construyó en el Moebius, ¿no? En ese ida y vuelta entre el paciente y el analista. ¿Cuál es el efecto del inconsciente ahí? Eso nos arroja una lectura de la situación, que es un plus que tiene que ver, porque sobre todo en estos momentos recibimos cada vez más personas que están atravesadas por la ansiedad, por el pánico o por la angustia en sus maneras más crudas, ¿no? Y hasta que pongamos a punto eso, está en primer plano el cuerpo, como obturando. El cuerpo, Lacan lo lee como cuerpo de goce. El goce es un concepto bastante difícil de transmitir. Dejaría el espacio, la línea abierta para que alguna vez lo podamos retomar. Pero el goce tiene que ver con esto de lo corporal. Loli está levantando la mano, Loli Segovia, si querés habilitar el micrófono. Hola, Loli. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad, Adriana, mil gracias por esta tu exposición enriquecedora, con ganas de uno empoderarse más. Yo estoy recién cursando la mitad del segundo año de la psicología social en Creando Proyectos, y tuve que comenzar a analizarme más o menos en el primer trimestre de la cursada del segundo año, y así sigo estudiando. Y el análisis hace y todo el tiempo que mis reflexiones y mis tareas sean más llevaderas. Hubo un momento hubo un proceso, ¿no es cierto?, que tuve 2 veces. Cuando empecé primer año, en un momento lo dejé, lo vuelvo a retomar, y bueno, ahora ya voy por la mitad del segundo año, pero este año, con esa intervención de haber comenzado un análisis, porque había querido otra vez dejar la carrera que me apasiona y me enriquece todo el tiempo. Así que soy una agradecida a los analistas y a los lacanianos especialmente. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, no sé, Amalia, si está contestada tu pregunta por las emociones, ¿no? Me parece que están en la superficie de lo imaginario. Lacan arranca su carrera pensando la cuestión imaginaria. Perdón, alguien justo entró en una llamada. Arranca la carrera pensando la cuestión imaginaria y la ubica en la constitución subjetiva, digamos, en el inicio de la constitución subjetiva. Después va como desvalorizando esto, cuando empieza a hablar del significante, se le cae un poco, hasta que arma los 3 registros y le da el mismo estatuto de constitución psíquica. Y además, cuando ustedes me entienden, me están entendiendo desde el imaginario. ¿Quién sabe qué yo estoy diciendo ahí? Hay una sensación de que nos entendemos, ¿no? Yo digo goce y ustedes entienden algo por goce. Lo que yo quiero decir, ni yo sé lo
lo que estoy queriendo decir con goce. Sé que hay ahí una línea que se abre, que implicaría muchas palabras más poder explicar qué estoy diciendo cuando digo goce, ¿no? Por eso decía de entrada que el marco es el límite de la palabra, donde para yo poder decirles y tratar de transmitirles, estoy resignando de alguna manera el miedo que da al equívoco, ¿no? Muchos analistas, si lo piensan, no hablan atravesado, digo yo, hablan difícil y citan a Lacan desde Lacan, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la clara conciencia de que no todo es posible de decir, y que cuando yo digo goce, ustedes entienden algo que no es exactamente lo que yo quiero decir, y que ni siquiera yo sé exactamente cuál es el alcance de ese significante. Bueno, si he logrado algo, quizás ustedes mañana vayan a googlear qué es goce desde la significación lacaniana. Si no mal, perdón, si no mal no recuerdo, creo que también Lacan hablaba de un plus de goce, ¿no, Adriana? ¿Puede Sí. ser eso? No Hola, recuerdo bien. Sí. Y con respecto, yo quería agregar algo más. Con respecto a esto de que cuando vos decís que el analista, digamos, habla, que cuando habla, digamos, que es para facilitar la regla analítica, o sea, que pone en movimiento la asociación libre del paciente, pero bueno, digamos, si bien tenemos que hacer silencio y abstenernos, digamos, se puede llegar a hacer alguna intervención verbales. Creo que Lacan hablaba de eso, de que se puede hacer alguna intervención verbal, pero no tampoco en la primera o la segunda sesión, digamos, hay que dejar que el paciente hable, pero en algún momento poder hacer una intervención verbal también, para que no pase esto que vos decías, que si no el paciente se va, digamos, como vacío y dice, y fui a la psicóloga, pero no me dice nada, no me habla y no me dice nada, ¿no? Fíjate que cuando él dice, cuando dice abstenerse, no es sinónimo de silencio. Abstenerse no es no hablar. Lo que uno trata de no hablar para no decir de su decir, para no poner en juego su yo. Yo creo que la cuestión de cómo poner en práctica la regla analítica tiene que ver con el estilo de cada analista. No todos los pacientes van a enamorarse de mi estilo, ¿no? Uno va en una búsqueda. Ahora, también hay que pesquisar cuáles son las coordenadas que cada uno puede elaborar, cuáles estrategias para lograr abstenerse y no expulsar, porque el silencio a veces es expulsivo, porque es angustiante. Si una persona viene con una cierta... Ahora, nosotros sabemos muy bien en relación a Freud esto de no responder a la demanda, ¿no? Lo que quiere eso no es, pero hay que semblantear algo que uno da, ¿no? Hay que semblantear que uno puede sostener para alojar ese paciente. Hay todo un momento, primero, que es de alojamiento. Si es necesario el silencio para dejar hablar el otro, se usará el silencio. Si es necesario la intervención, será necesaria la intervención. Ahí hay un timing del inconsciente que te permite, de alguna manera, operar desde un cierto lugar. Entonces, por eso creo que Lacan dice que lo que funciona no es por lo que el analista dice, sino por lo que el analista es. Un lugar, es una función, ¿sí? Entonces, no se trata de que soy muy, muy pillo si la pesqué y logré generar que el paciente se quede. El efecto analítico va a ser si yo puedo ocupar esa función, ¿no? Tanto sea en términos de silencio o en términos de palabras. Los analistas también hacemos gestos, ¿no? Este pasaje al diván, ¿no? Este momento de pasaje al diván es en un determinado momento, cuando el paciente puede prescindir de nuestra gesticulación, o también a veces cuando nosotros no podemos parar de gesticular porque nos sorprende y nos pega eso que el otro dice, ¿no? Yo he pasado a algunos pacientes al diván
quizás prematuramente en el inicio, para poder decirle algunas cosas que cara a cara no podía, ¿no? Era tiempo ya de decir algunas cosas y no lo podía hacer por la cuestión de la mirada. Así que eso es un timing que lo da el propio análisis, en donde uno puede hacer una operatoria si se conoce y si puede, la técnica se adquiere a partir del análisis propio, ¿no? De la formación y de todo lo demás, pero el analista surge de su propio análisis, ¿sí? Lo que puede haber después de un título es un psicólogo, el título es de psicólogo, el analista tiene otras coordenadas. Muy bien. ¿Alguien que quiera dar algún otro aporte a esta presentación? Ya entonces invitaríamos a Adriana a dar el cierre. Muy bien. Bueno, una de las cosas que me gustaría decirles es que la escuela con este espacio que ha abierto me ha permitido emplazar un proyecto mío de hace mucho tiempo, que es de juntarnos con colegas a poder profundizar algunos textos y hacer un intercambio clínico. A mí me gustó la idea de llamarlo conversaciones clínicas porque me parece que cuando yo puedo responder algo de lo que el otro dice, incluso hasta pensando en voz alta, ¿no? No desde un saber ya terminado, sino de un intercambio, se produce un plus, que es esta posibilidad de pensarnos con la clínica. Desde el texto, pero también desde la experiencia clínica, desde lo que nos pasa efectivamente, ¿no? La pregunta de Cecilia era, ¿y cómo sabemos cuando hay transferencia, ¿no? ¿Qué nos pasa y cómo sabemos? Bueno, no sé si yo puedo responderlo así como, ¿hay transferencia cuándo? 2 puntos. No, me parece que hay una cuestión discursiva que nosotros mismos tendríamos que facilitar para poder seguir pensando en nuestra clínica, así que los invito a aquellos que les interese, tengo ganas de trabajar este texto desde los casos clínicos, desde las coordenadas clínicas, así que aquellos que quieran, escríbanme y nos conectamos. Bueno, a mí me parece sumamente interesante poder transmitir la obra de Lacan desde este lugar, ¿no? Desde un saber agujereado. Así que yo les agradezco mucho su presencia, su convocatoria, la convocatoria que tiene siempre la escuela, para facilitarme a mí este placer de hablar. Y bueno, que espero que de alguna manera haya contribuido en algo a los que están participando. Bien, muchísimas gracias, Adriana. Gracias, a todos los Adriana. que participaron, hay un montón de chats agradeciendo y felicitando tu presentación. Vamos a repetir, como dijo, la idea es poder armar un espacio para que puedan compartir experiencias clínicas entre colegas, ¿no es cierto?, de la psicología allí. Y se va madurando y creo que ya es cada vez más cerca esa oportunidad de intercambio. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a tener al periodista y locutor nacional Martín Franco, de aquí de General Rodríguez, quien es además formador del taller de radio y periodismo, quien va a dar una exposición acerca de la comunicación en estos tiempos actuales. Y el siguiente, el último lunes de julio, la directora de la escuela, la psicóloga social Rosana Deza, va a exponer acerca de la perspectiva de género y nuevas políticas como cierre al mes de julio, porque ya están en agenda otras capacitaciones que no sé si las vamos a hacer en agosto, por ahí vamos a ver si podemos frenar un cachito y continuar en septiembre. Agradecemos a todos y todas las que participaron. Como siempre, les invito a prender sus cámaras, las que son aquí licenciadas en psicología que están, les invito a prender sus cámaras
los que por ahí no nos hemos visto en otros momentos. Y nosotros tenemos un psicólogo social que es un referente en muchos aspectos, que es Alfredo Moffat. Qué pobre, él siempre quiere ser reconocido, tiene esa necesidad de reconocimiento, lo busca por un lado y lo obtiene por el otro, como es que es el de invitar a todos en esta distancia de la pandemia a darnos un fuerte abrazo desde la virtualidad, conectarnos, ¿no? en esta experiencia que creo que será, no sé si la única, pero una así de las más importantes, de podernos conectar a partir de esta distancia. Así que les agradezco que se hayan convocado y bueno, nos encontramos el próximo lunes y no se olviden ahora de mandar el WhatsApp para recibir su certificación. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Que tengan ustedes. buenas noches todos. Buenas noches. A todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Por la generosidad. Cuando crees que todo no está perdido, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón, el disco de tu corazón. Es necesario terminar en una habitación. Invítame a tu habitación ya. Ella no es una persona de